Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Me llamo Zachary, y si me hubieras preguntado, hace un año, dónde estaba en la vida, te habría respondido, sin dudar, que estaba casado y feliz. Honestamente creía haber encontrado en ella la persona con la que envejecer, a quien podría confiarle mi vida, mis esperanzas, mis silencios. Le tenía una confianza ciega, no solo porque nuestra historia se había tejido a lo largo de los años, sino también porque nunca me había dado la más mínima razón para dudarlo. Llevábamos 6 años casados, después de haber compartido 3 años de una relación sólida, casi fusionada. 9 años. 9 años de mi vida completamente dedicados a una sola persona. Pensaba que era para toda la vida. Que éramos inseparables, inquebrantables. Y entonces, un día, todo se desmoronó. Ella había ido a la ciudad, a asistir a la boda de una amiga. Y en algún lugar entre los votos intercambiados bajo las guirnaldas luminosas y la humedad de una pista de baile, se entregó en los brazos de otro hombre. Cuando regresó, me trajo más que recuerdos. Me había transmitido una enfermedad de transmisión sexual. Fue como una bofetada, una puñalada en todo lo que creía inviolable. Estaba aniquilado, incapaz de comprender cómo una traición así había podido nacer en la sombra de lo que habíamos construido. Y, en ese preciso instante, supe que ese matrimonio ya no valía la pena ser salvado. Y, sin embargo, a veces, las cenizas dan paso a una nueva luz. Así fue como Ruth entró en mi vida. No hizo nada espectacular. Simplemente me miró, me escuchó, me tendió la mano con una dulzura que creía olvidada. Ella estaba allí. Completamente allí. Presente, atenta, paciente. Ganó mi corazón, sin promesas estruendosas, sino con la fuerza tranquila de aquellos que saben amar sin condiciones. Con Ruth, todo era sencillo. Natural. Salimos juntos durante 3 años, y durante todo ese tiempo, ni una sola vez dudé de su lealtad. Ella era mucho más que mi compañera, era mi confidente, mi refugio, mi mejor amiga. Hablábamos de todo, sin filtros. Ella me decía a menudo que soñaba con una gran familia, 3, tal vez 4 hijos. Y yo también quería eso, con ella. Cuando nos casamos, lo creí con todo mi ser. Estábamos construyendo algo sólido, verdadero. Y después de 6 años de matrimonio, mi amor por ella no había disminuido. Había madurado, se había arraigado en las pruebas que habíamos atravesado juntos. La más dolorosa fue sin duda nuestra lucha por tener un hijo. Desde los primeros meses de nuestra unión, comenzamos a intentarlo. Pero Ruth sufrió 2 abortos espontáneos, uno tras otro. 2 pérdidas que dejaron un vacío inmenso. Un duelo extraño y silencioso por esas vidas que nunca tuvieron la oportunidad de comenzar. Los médicos nos aconsejaron tomar un descanso, dejar que su cuerpo tuviera tiempo para sanar. Pero emocionalmente, esa pausa fue un abismo. Éramos 2 llorando por lo que nunca fue, 2 llevando la ausencia como un peso invisible. Pero le dije, todo estará bien. Superaremos esta prueba juntos. Y lo pensaba. Con todo mi corazón. Desde fuera, parecíamos una pareja sólida, unida en la adversidad, dispuesta a todo para hacer triunfar el amor. Nadie se casa pensando que la persona en la que más confía en el mundo eventualmente lo traicionará. Yo nunca lo habría creído posible. Ruth era, a mis ojos, la última persona capaz de una mentira. Y mucho menos de una traición. Pero la vida a veces tiene esta cruel ironía. Te sumerge en situaciones para las que no has pedido nada y te enfrenta a verdades que preferirías ignorar. A veces, aquellos a quienes creemos conocer mejor que a nadie esconden facetas de sí mismos que nunca hubiésemos podido sospechar. Una noche, Ruth recibió una invitación para la boda de un amigo cercano. Era el tipo de evento que hoy en día se llama destino de boda, todos volaban hacia otro país. Una escapada de varios días para celebrar el amor en un escenario de postal. Cuando me mostró la invitación, sus ojos brillaban. Me habló de sus amigos a quienes tenía muchas ganas de ver, de la necesidad que sentía de hacer una pausa.
de respirar un poco. Miré el costo de los billetes, de los hoteles, del viaje de regreso. Honestamente, no era el mejor momento para nosotros dos. Mi trabajo era particularmente exigente, estaba acorralado por plazos que no podía posponer. Entonces, con amabilidad, le dije que fuera sola. Quise demostrar comprensión. Es el gran día de tu amiga, le dije. Ve. Disfrútalo. Diviértete. Incluso la llevé al aeropuerto yo mismo. Quería acompañarla hasta el final, apoyarla en esta pausa que se otorgaba. Llegamos temprano. Me quedé con ella hasta el embarque. Esperé a que recibiera su tarjeta de embarque. Aún recuerdo su sonrisa, el pequeño gesto de la mano que me lanzó al girar en la esquina, arrastrando su maleta detrás de ella. No tenía ninguna razón, ninguna, para sentirme inquieto o incómodo. La semana que estuvo ausente, me sumergí en el trabajo. Llené el silencio de la casa con tareas, informes, llamadas. Aproveché para reorganizar un poco nuestro espacio. La espera me parecía dulce, simple, como la de alguien que sabe que el otro va a volver. El día de su regreso, estaba allí, leal, de pie en la zona de llegadas, con una sonrisa en los labios. Ella apareció, radiante, idéntica a sí misma. En el camino de regreso, me habló de la boda, de la ceremonia, de la belleza de los lugares. Asentía, puntando su relato con algunos comentarios, feliz de que hubiera pasado un buen momento. Parecía sinceramente realizada. Esa misma noche, cenamos juntos. Sentados uno enfrente del otro, intercambiamos como siempre, con esa complicidad silenciosa que había hecho la fuerza de nuestra pareja. Y sin embargo, algo, sin que yo lo supiera aún, había cambiado irrevocablemente. Aquella noche, después de nuestra cena, nos acurrucamos el uno contra el otro en el sofá, como tantas veces antes. Vimos algunos episodios de una serie que habíamos comenzado juntos, y más tarde en la noche, hicimos el amor. Ella se durmió en mis brazos, en paz, con la cabeza apoyada en mi pecho, exactamente como lo había hecho durante años. Nada, absolutamente nada en nuestro ritmo, en sus gestos, en su manera de estar conmigo, dejaba pensar que algo había cambiado. Si me hubieras preguntado, al día siguiente de su regreso, si confiaba en ella, te habría respondido que sí sin la menor vacilación. Sin siquiera parpadear. Porque la amaba. Porque, para mí, su lealtad era una evidencia, un hecho adquirido. En ese momento, no tenía idea de lo que aquel matrimonio al que ella había asistido, había significado realmente. Ninguna idea de lo que había desatado. Solo 3 semanas después empecé a sentir algo extraño. Un malestar difuso, difícil de definir. Una fatiga sorda, dolores musculares, un malestar que no podía explicar. Pensé que quizás había estirado demasiado la cuerda en el trabajo, o que me faltaba hidratación. Nada alarmante, a primera vista. Pero los días pasaban, y los síntomas solo se intensificaban. Me sentía cada vez más agotado. Mi cuerpo me enviaba señales claras, algo no iba bien. Ya no era solo un simple bajón. Así que pedí una cita con el médico. En la clínica, conté todo, en detalle, incluso lo que me ponía incómodo. Nunca me han gustado los hospitales, pero esta vez quería respuestas, no suposiciones. Me hicieron pasar una serie de pruebas. Y unas horas más tarde, el médico regresó con los resultados. Me miró con una mezcla de gravedad y precaución, y luego me anunció que había dado positivo en una infección de transmisión sexual. Me reí. Espontáneamente. Una risa nerviosa, incrédula. Le dije que eso no era posible, que debía haber un error en algún lado. Lo miré a los ojos y le dije, doctor, nunca he estado con nadie más que con mi esposa. No estoy bromeando. Debe confundirme con otra persona. Él simplemente me respondió, con una voz tranquila y serena, a veces, la gente no es tan honesta como uno cree. Esa frase me atravesó como una cuchillada. Permanecí paralizado. Las palabras flotaban en el aire a mi alrededor, pero no lograba asimilarlas. Incluso con ese resultado en mano, mi mente se aferraba desesperadamente a la versión de ella que siempre había conocido, que siempre había protegido. Así que pensé que la clínica podría haberse equivocado. Fui a consultar a otra,
al otro lado de la ciudad. Nuevo laboratorio, nuevo equipo. Comencé todo el proceso de nuevo. Espera. Angustia. Esperanza desmesurada. Unos días después, llegó el veredicto, implacable, positivo, de nuevo. Esta segunda confirmación fue el golpe de gracia. El momento en que ya no pude negar. No era un error. No era un sueño. Era la realidad, cruda, implacable. Y sin embargo, incluso allí, con la verdad gritando ante mí, no corrí al salón para acusarla. Una parte de mí aún se negaba a aceptar. ¿Y si me equivocaba sobre el origen de esta infección? ¿Y si no era lo que creía? No quería destruir nuestro matrimonio basándome en una sospecha. Sabía lo que significaba una acusación formulada demasiado rápido. También sabía lo que era el arrepentimiento. Así que tomé una decisión. No confronté a Ruth. No inmediatamente. En su lugar, abrí los ojos. Y empecé a observar. Esperaba el momento adecuado. Ese en el que ella dejara su teléfono desatendido, aunque fuera solo por un minuto. Cuando finalmente se presentó la oportunidad, tomé el dispositivo en mis manos, el corazón latiendo. Los dedos temblorosos. Lo revisé todo, los SMS, los registros de llamadas, las fotos, los mensajes privados en las redes sociales. Nada. Ni una pista. Todo estaba limpio, liso, casi demasiado perfecto. O había tenido cuidado de borrar cada indicio, o nunca había utilizado su teléfono para lo que había sucedido. Esta ausencia de pruebas no me trajo ningún alivio, al contrario. Solo alimentó mi frustración, nutrió la duda. Y de nuevo, comencé a tambalear. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si esta infección venía de otro lado? ¿Y si, a pesar de todo, los análisis se habían equivocado? No quería creer que era ella. No Rod. No la mujer a la que se lo había dado todo. Luego, una noche, mientras ella se afanaba en la cocina preparando la cena, yo ordenaba distraídamente nuestra habitación. Buscaba un cargador, o quizás nada en específico, solo una excusa para tener las manos ocupadas. Me topé con su bolso. Dentro, un pequeño frasco de medicamento, casi vacío. Su nombre figuraba en la etiqueta. No reconocía el nombre del medicamento. Entonces, sin pensar, saqué mi teléfono y realicé una búsqueda. Unos segundos fueron suficientes para que mi corazón se detuviera en seco. Eran antibióticos. El tipo específico que se prescribe para tratar ciertas infecciones de transmisión sexual. Esa botella cabía en mi palma. Pero el peso de lo que representaba me parecía inmenso. Era la confirmación que temía. Aquella que ya no podía ignorar. Me enderecé. Llamé con tranquilidad, Ruth, ¿puedes venir un segundo? Ella entró, secándose las manos con un paño de cocina, con aire relajado, como si todo aún fuera normal. Le tendí la botella. ¿Cómo te contagiaste de una ETS? La pregunta cayó en la habitación como una piedra en un lago sereno. El silencio que siguió fue pesado, ensordecedor. Su rostro inicialmente mostró una falsa confusión. ¿De qué hablas? Luego, sus ojos se deslizaron hacia el frasco que reconocía demasiado bien. Oh, ¿eso? No es para mí. Es para una amiga. Me pidió que lo recogiera por ella. Una mentira. Torpe. Insultante. Me reí. Una risa amarga, sin alegría. No podía creer la ligereza de su excusa. Muy bien, respondí. Entonces hagamos una prueba. Los dos. Su rostro se quedó petrificado. La tensión la recorrió como un corriente eléctrica. No puedes obligarme a hacer eso, repreguntó al instante. Fue entonces cuando la miré directamente a los ojos. Fríamente. Calmadamente. Y que le dije, no necesito forzarte. Ya he sido probado. 2 veces. Y las 2 veces, fue positivo. Ella se volvió pálida. La sangre abandonó su rostro. Y de repente, toda mentira desapareció. Sin más falsedades. Sin más comedia.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, por favor. Estoy tan arrepentida. No quería que esto sucediera. Y yo permanecía allí, de pie frente a ella, observando a la mujer que había amado más que a nada, a la que había puesto en el centro de mi mundo. La miraba derrumbarse, sollozando, destrozada. Y ya no sentía nada. Nada más que este vacío helado, esta ruptura irreversible que ni las lágrimas ni los arrepentimientos podrían jamás recomponer. Y incluso en ese momento, incluso después de la revelación, una parte de mí, estúpida, desesperada, enamorada, aún esperaba. Esperaba que dijera algo, cualquier cosa, que atenuara el horror de la situación. Que hablaría de un malentendido, de un quiproquo médico, de un error de prescripción. Pero no. Ella bajó la mirada, y en un susurro roto, admitió todo. Dijo que había ocurrido durante la boda. Que había sido con un antiguo compañero de universidad, alguien con quien siempre había tenido cierta proximidad. Habían bebido demasiado. Las cosas habían ido demasiado lejos. Una cosa llevó a otra. Y ella creía, sinceramente, que decir la verdad facilitaría el perdón. Pero yo solo pensaba en una cosa, la manera en que la había besado a su regreso, lleno de ternura e ignorancia. La forma en que la había tenido contra mí, como habíamos hecho el amor esa noche, en la intimidad de nuestro hogar, cuando ella ya sabía. Ella sabía. Y continuó. Como si nada. Como si todo lo que había hecho no significara nada. En ese instante, todo el amor que creía seguir sintiendo por ella se mezcló con un torrente de asco, traición y vergüenza. Una humillación tan profunda, tan íntima, que ninguna palabra podría contenerla. Simplemente di media vuelta. Salí de la habitación, dejando a Ruth detrás de mí, con el rostro inundado de lágrimas, gritando mi nombre en el pasillo. Pero no miré hacia atrás. Ya no era capaz. Necesitaba aire, espacio. Tenía la sensación de que mi pecho se contraía, que algo pesado me aplastaba desde dentro. Esa mujer, a quien le había dado todo, mi confianza, mi cuerpo, mis sueños, mi fidelidad, acababa de pisotearlo todo. Y lo que me quedaba, ahora, era una ETS como recuerdo. Regresé más tarde esa noche, vacío. No dije nada. Tomé mi almohada, una manta, y fui a encerrarme en la habitación de invitados. Mi mente era un campo de ruinas. Ruth, por su parte, intentaba actuar como si nada hubiera cambiado. Preparó la cena. Llamó suavemente a la puerta, me dijo que estaba lista. Pero no le respondí. No salí. Ya no tenía apetito por sus palabras ni por sus gestos. Y cada vez que me movía por la casa, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella intentaba acercarse a mí. Siempre con las mismas frases, las mismas excusas, lo siento. No quería. Estaba borracha. Fue un error estúpido. Error. Esta palabra, ella la repitió como un estribillo. Y cada vez que salía de su boca, sentía que mi corazón se congelaba un poco más. Porque la verdad es que lo que me dijo no nació del remordimiento. No era culpa. Era miedo. No confesó nada cuando regresó. No dijo nada cuando la sostuve en mis brazos. No me miró ni una sola vez con la conciencia de lo que había hecho. Solo habló cuando ya no tuvo más opción. Cuando le mostré la botella. Cuando dije que era positivo. Y eso es lo que me atormenta, todavía hoy. Si no hubiera descubierto ese frasco. Si no me hubiera hecho la prueba. ¿Alguna vez habría encontrado el valor para decírmelo? Esa es la pregunta, más que cualquier otra cosa, que me impide dormir por la noche. Eso es, al final, lo que hacía todo imposible. Imposible creer en sus lágrimas, imposible creer en sus arrepentimientos. Fue un error, decía. Pero yo veía una elección. Una serie de decisiones, tomadas con plena conciencia, que llevaron a eso. Y a partir de ese momento, empecé a cuestionarlo todo. ¿Era realmente la primera vez? ¿O simplemente la primera vez que la atraparon? Ya no lo sabía. Ya no podía saberlo. Esa semana, encerrado en la habitación de invitados, casi no dormí.
Mi mente giraba en círculos, obsesionada con cada detalle, cada recuerdo que se volvía sospechoso. Estaba solo con mis pensamientos, y en ese silencio, tomé mi decisión. No le dejé la oportunidad de disuadirme. No la avisé. No organicé una gran conversación. No pedí explicaciones adicionales. Fui a ver a un abogado. Discretamente. Y pedí el divorcio. Ya no le debía nada. Ni una segunda oportunidad, ni un debate, ni un espacio para que reinventara su relato. Ella había tomado su decisión. Ahora era mi turno. No teníamos hijos, ni ataduras que me obligaran a quedarme. No había ninguna razón para aferrarse a algo roto hasta volverse irreconocible. El día en que Ruth recibió los papeles, no lo tomó en silencio. Recuerdo haber regresado del trabajo, la luz aún encendida en la entrada. Ella me estaba esperando, de pie cerca de la puerta, los ojos hinchados, rojos de haber llorado demasiado. Los papeles habían llegado más temprano en el día. Ella los había leído, era evidente. Tan pronto como entré, ella se derrumbó. Por favor, Zachary. No hagas eso. Fue un error. No tenía la intención. No quería. La miré, sin enojo, sin elevar la voz. Mi calma se había convertido en una armadura. No fue un error, Ruth. Fue una elección. Y lo peor de todo, no es ni siquiera lo que hiciste. Es que no lo admitiste hasta que te puse el medicamento frente a ti y te dije que ya estaba infectado. No habrías dicho nada si no hubiera descubierto la verdad. Ella no decía nada más. Sabía que era cierto. No fue un momento de debilidad. Fue una traición envuelta en silencio, envuelta en cobardía. Y ya no puedo confiar en ti. Has mentido. Esperaste a que yo descubriera la verdad por mi cuenta. No es amor, Ruth. Es manipulación. Luego añadí, firmemente, no puedes quedarte aquí más. Esta casa todavía pertenece a mi madre, está a su nombre. Vas a tener que irte. Después de todo lo que has hecho, no puedes quedarte ahí como si nada hubiera pasado. Ella no lo tomó bien. Las lágrimas se convirtieron en ira. Quizás ella creía que al final regresaría. Tal vez alguien de su entorno la había convencido de que podría hacerme flaquear. Pero en lugar de aceptar, decidió luchar. Llevó el asunto a los tribunales. Y allí, todo quedó al descubierto. Mi abogado era metódico. Los hechos eran claros, documentados. Historias médicas, cronología, testimonios. No había nada que embellecer, nada que desviar. Esta mujer había traicionado sus votos, puesto en peligro mi salud, y luego intentado ocultar la verdad. Y solo se había expresado bajo la presión de la evidencia. No era una disputa conyugal. Era una ruptura, profunda, irreversible. Y no tenía nada más que proteger, salvo a mí mismo. Es más que un simple motivo de divorcio. Era, a mis ojos, un motivo de revocación pura y simple de todo lo que nuestro matrimonio había representado. Ruth, por supuesto, trató de presentar las cosas de otra manera. Intentó jugar la carta de la emoción, utilizar palabras suaves donde los hechos eran implacables. Pero el tribunal, por su parte, no estaba interesado en las lágrimas ni en los relatos manipulados. Quería pruebas. Y nosotros las teníamos. El juez escuchó, consultó los documentos, analizó los testimonios. Luego decidió. Se fijó una fecha precisa, Ruth debía abandonar la propiedad. No se trataba de venganza, ni siquiera de castigo. Se trataba para mí de liberarme de una vida construida sobre una mentira, de protegerme de un futuro basado en la desconfianza. El divorcio estaba casi finalizado. Los meses de procedimientos, de audiencias, de cartas oficiales, de confrontaciones frías y tensas, estaban llegando a su término. Estaba agotado, vacío. Y honestamente, contaba literalmente los días hasta el cierre de ese capítulo. Solo quería pasar la página, empezar de nuevo, respirar. Pero ahí fue cuando todo cambió. Ruth volvió al tribunal, esta vez con una nueva reclamación, tan inesperada como perturbadora. De pie frente al juez, con la voz calmada pero temblorosa, declaró que estaba embarazada.
16 semanas. Y que el niño que llevaba, era mío. Recuerdo haberme quedado paralizado en mi asiento. Mi rostro permanecía neutro, impasible, pero por dentro, era un caos absoluto. Mi estómago se revolvió, mi corazón se aceleró. No sabía si debía reír, gritar, o simplemente levantarme y abandonar la sala. Porque mira, técnicamente, sí, era posible. Antes de que descubriera su traición, todavía éramos íntimos. Era plausible. Pero esa palabra, plausible, se había vuelto casi insoportable. Ya no podía confiar en lo que decía. No después de lo que había hecho. No después de lo que había ocultado. Me había transmitido una ETS. Admitió una infidelidad. Había mentido hasta que la acorralaron. Y ahora, en el mismo momento en que perdía toda base legal, reaparecía afirmando que llevaba a mi hijo. El timín era más que sospechoso. Todo mi instinto gritaba que no era una simple coincidencia. Al principio, incluso dudaba de la gravidez misma. Pero tenía un historial médico. Ecografías. Informes de su ginecólogo. Y el tribunal se lo tomaba muy en serio. El juez entonces ordenó una suspensión inmediata del procedimiento de divorcio. Nada podía ser finalizado antes de que se estableciera la paternidad. Nada. Ni los acuerdos financieros. Ni la división de bienes. Ni la disolución oficial del matrimonio. Todo estaba en pausa. Como si alguien hubiera presionado stop en medio de mi liberación. Y solo quedaba esperar. Esperar a que el niño naciera. Esperar a que la verdad estallara. Estos meses han sido interminables. No solo por el bloqueo legal, sino por esa pregunta obsesionante, punzante, que no podía sacar de mi mente, ¿y si fuera mío? ¿Qué significaría eso, si el niño fuera mío? Era la pregunta que giraba en mi cabeza, día tras día. ¿Habría utilizado a este bebé para crear un vínculo indeleble entre nosotros? Para hacer de este embarazo una especie de cuerda invisible destinada a traerme de vuelta a ella, a pesar de todo lo que había destruido? No lo dudaba ni un segundo. Ya no confiaba. Ni en sus intenciones, ni en sus emociones. Y mucho menos en la pureza de este embarazo. Podía estar allí, con la mano en el vientre, hablando de inocencia, de un nuevo comienzo, de un niño que no tenía nada que ver con nuestros errores. Yo veía en todo esto un intento desesperado. Un último farolillo para no perder la vida que ella misma había arrasado. Entonces, cuando el niño nació, no dudé. Lo había preparado todo de antemano. La prueba de paternidad se hizo de inmediato. Y cuando los resultados llegaron, fríos, indiscutibles, negro sobre blanco, no era el padre. Me quedé sentado un largo rato, simplemente mirando la hoja. No porque aún dudara, sino porque finalmente sentía que algo se soltaba dentro de mí. Un nudo que había estado reteniendo durante meses. Exhalé. De verdad. Como si respirara plenamente por primera vez desde que ella cruzó esa línea. Todo lo que temía, todo lo que había sospechado, se había confirmado. Y con esta confirmación, comprendí la verdad más brutal: si no hubiera descubierto nada, si me hubiera conformado con creer en ella, podría haber criado al hijo de otro hombre, en la más completa ignorancia. Y eso, no es solo una traición. Es una condena silenciosa. Una injusticia de la que nunca se puede realmente recuperar. Esta prueba fue el punto final. El sello definitivo en mi decisión. Ya no necesitaba argumentos. Ya no necesitaba explicaciones. El bebé. La mentira. El cálculo. Todo eso revelaba a la mujer en la que se había convertido. Y yo solo sentía alivio. El alivio de haberme liberado antes de que fuera demasiado tarde. Pero quedaba una cosa, una sola, que aún me carcomía. ¿Quién era ese hombre? ¿Para quién había destruido todo Ruth? Solo había hablado de manera vaga de un tipo de la facultad. Era demasiado vago, demasiado conveniente. Y yo necesitaba saber. No por celos. Por principio. Por necesidad de verdad. Así que busqué. Regresé a sus antiguos círculos, sus antiguas redes. Revisé sus comentarios de Facebook,
sus viejas fotos, sus menciones, las cuentas que seguía en Instagram. No fue rápido. Pero lentamente, pacientemente, fui clasificando. Y un día, todo se alineó. El hombre de la boda, ese famoso, cercano a la universidad, no era solo un antiguo compañero. Era un hombre casado. Ruth me había traicionado. Pero también había traicionado a otra mujer. Alguien que, en algún lugar, vivía su vida en la ignorancia, pensando que su marido era fiel, honesto, de confianza, cuando en realidad había dejado embarazada a otra mujer. Al enterarme de esto, un profundo desagrado me invadió. Ya no era una historia entre Ruth y yo. Ya no solo era mi pareja la que había estallado. Había otra víctima. Una mujer inocente. Como yo. Y entonces, me pregunté, ¿digo algo? No era realmente mi asunto. Lo sabía. Pero si los roles hubieran estado invertidos, si fuera yo quien viviera en la mentira, me hubiera gustado saber. Así que elegí el camino del respeto. De la verdad. La encontré. Su esposa. Verifiqué que realmente era ella, y luego le envié un mensaje. Sobrio. Directo. Sincero. Solo le dije, la verdad. Simplemente le dije la verdad. Expliqué, con la mayor claridad y mesura posible, que su marido había tenido una relación con mi exesposa durante un viaje de luna de miel. No hice un discurso, no recurrí a grandes efectos. He incluido algunas referencias, extractos de documentos judiciales, justo lo suficiente para probar que lo que decía no era inventado, no el fruto de una venganza. Mencioné el embarazo, precisé que la paternidad se me había atribuido inicialmente, luego refutada por las pruebas de ADN. Y terminé mi mensaje con una frase simple, honesta: lo que elijas hacer con esta información te pertenece completamente. Solo pensaba que tenías derecho a saber. Y eso fue todo. No insistí. No volví a su perfil para esperar una respuesta. No indagué más para saber si su matrimonio había estallado, o si ella lo había confrontado. No necesitaba esa conclusión. No era mi historia para seguir, no mi batalla para observar. No estaba en busca de justicia o drama. Simplemente quería que la verdad saliera del silencio. Y me detuve ahí. Cuando finalmente se pronunció el divorcio, cuando firmé en la última página, fue como si un peso invisible, pero abrumador, me hubiera sido quitado de los hombros. Un manto de dolor, duda, ira que llevaba sin darme cuenta durante meses. Y sobre todo, había ese inmenso alivio: el niño no era mío. Porque, si hubiera sido el caso, no importaría cuánto hubiera querido seguir adelante, Ruth siempre habría tenido un lugar en mi vida. Habría sido un puente entre mi pasado y mi futuro, un vínculo indeseado que nunca podría haber cortado. Un recordatorio constante de lo que había sido roto. Pero ahí, estaba libre. Realmente. Libre de avanzar sin mirar atrás. Libre de reconstruir, a mi ritmo, según mis propias reglas. No quedaban cadenas. No había ataduras. No más mentiras que manejar. Y entendí, entonces, una verdad simple que nunca supe formular antes de todo esto: la paz no viene de nuestra capacidad para reparar a las personas rotas. Viene del momento en que, por fin, elegimos proteger nuestra propia mente. Decir que no. Elegirse a uno mismo. Y dejar que lo que deba hundirse, se hunda sin nosotros.